¿Qué tal, latinoeuropeos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? ¿Por qué si hay una gran cantidad de portugueses que se van del país, emigran hacia otros países, nosotros los latinos vemos a Portugal como una buena opción para mejorar nuestro nivel de calidad de vida? Es algo contradictorio porque si las personas que están aquí salen hacia otros países, hay algo que quizás no funciona bien en Portugal y que nosotros quizás no estamos viendo. Entonces vamos a ver ciertas estadísticas, ciertas cifras y al final, obviamente, unas conclusiones de esta información para que puede ser que tú al final veas que Portugal no es la mejor opción para ti, porque no te ves reflejado en lo que podrías lograr aquí en Portugal. Obviamente, estas conclusiones van alimentadas de una porción objetiva que son las cifras, las estadísticas, y otra subjetiva que es mi propia apreciación como inmigrante que he sido aquí en este país ya por 3 años. Lo más importante también es que no pretendemos y nunca aquí en Latinoeuropeos y yo como Alfredo no queremos venderte Portugal como el mejor país, como una panacea aquí en Europa para que logres un salto enorme de calidad de vida. Hay quizás otras oportunidades mejores, pero lo que queremos es que tengas una visión bien clara del por qué, si los portugueses emigran, qué es lo que quizás en Portugal falta y que no consigas, o que quizás, aunque haga falta, sí es tu mejor destino o es el destino que realmente tienes probabilidades para emigrar. Muy bien, en este primer cuadro vemos el histórico, o sea, desde hace muchísimas décadas, ¿dónde están los portugueses en este momento? ¿Hacia dónde salieron y dónde todavía siguen viviendo los portugueses? Fíjate que las cifras son de 2 millones, un poco más de 2 millones de portugueses que están fuera del país, que para una población de 10 millones estamos hablando del 20%. Es de los países, está entre el cuarto o quinto país de Europa que más emigrantes tiene. Fíjate que en Francia está el 31% de los emigrantes portugueses. Luego viene Suiza, luego Estados Unidos, Brasil, lo vemos aquí en rojo, ya vamos a ver por qué. Alemania, Canadá, Reino Unido, España, Luxemburgo, Venezuela. Y aquí, ¿por qué vemos en rojo? Porque es país con menor salario que Portugal en este momento. Pero recuerda que estamos hablando de décadas atrás, de 50, 60 años atrás, que salieron los portugueses hacia países como Brasil y Venezuela, donde habían mejores condiciones socioeconómicas en ese momento. Entonces, esto es en dónde están los portugueses en este momento, en su mayoría porcentualmente, hacia dónde salieron históricamente. Y muy importante esto que indica aquí arriba, 9 de cada 10 emigrantes portugueses optaron por países con salarios más elevados. Siempre es viendo esa condición de que puedan ganar más dinero al sitio a donde vayan a emigrar. Ahora vamos a ver aquí otro cuadro. En este cuadro vamos a ver cuál ha sido el avance en este siglo, desde el 2020 hasta el año 2021, que están las cifras más reales. Fíjate que empezamos el año 2000 con un promedio de 40,000 portugueses anuales emigrando, lo que fue subiendo paulatinamente hasta llegar a un pico máximo en el año 2013, entre 2013 y 2014, de 120,000 emigrantes. Aquí, por una serie de reformas económicas que lograron mejorar la economía de Portugal, comienza a bajar de manera importante hasta llegar a los mismos niveles de inicios de siglo. Vuelve a subir por efectos de la pandemia. Los estudios indican que si no hubiera existido la pandemia, esta curva hubiese seguido descendiendo más o menos hasta unos 20,000 inmigrantes. O sea, las condiciones socioeconómicas de Portugal estaban mejor y hubieran seguido mejor, ¿sí? Y los emigrantes hubiesen sido menos, pero volvieron a subir a un promedio de 60,000 en el año 2021. ¿Hacia dónde salen los portugueses hoy, en esta época? No ya el histórico, sino hacia dónde están saliendo en este momento. Pero fíjate aquí, están saliendo a países como
en primer lugar, Reino Unido, España, Suiza, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Angola, Dinamarca. Angola aquí por los convenios de países CPLP, ¿verdad? Entonces, a estos países, en su inmensa mayoría de Europa, en su mayoría, todos con mejores ingresos económicos que Portugal. Vamos entonces a ver aquí otro cuadro. Aquí se muestra el ingreso per cápita que recibe cada uno de estos países. Recuerda que el PIB per cápita, aquí GDP, que es sus siglas en inglés, es la riqueza del país distribuida en cada uno de sus habitantes. Es el deber ser, cosa que no ocurre en la práctica y menos aún en países de Latinoamérica. Pero vamos a ver primero el de Europa. Fíjate que Portugal está en unos $29,000, aquí está en dólares, y los países hacia los cuales emigra Portugal, España está en 34,000, ya es un ingreso mejor, son casi 20% más. Francia, donde hay mayor cantidad de portugueses, son $47,000. Alemania 54,000. Holanda 64,000. Luxemburgo 131,000. Reino Unido, Inglaterra 51,000. Suiza 106,000. Entonces vemos que el ingreso per cápita es mucho mayor. O sea, son cifras grandes. Estamos hablando en casos del doble casi en Alemania, en casos del triple y el cuádruple en otros países. Obviamente, el portugués como tal tiene la oportunidad de salir para estos países porque tiene pasaporte europeo y puede establecerse en esos países sin mayores trámites. Entonces aquí ya vemos la principal razón. No vamos a decir que es la única, pero todos los estudios indican que la principal razón, en un 90 y pico %, son razones económicas. Entonces ahora vamos a ver Latinoamérica en cuanto a este punto, en cuanto a la parte económica. Veamos el PIB de algunos de los principales países que emigran hacia Portugal. Vemos Colombia con unos $16,000, vemos Ecuador con unos $11,000, vemos Perú con unos $13,000, vemos México con unos $20,000, Brasil, que es el principal receptor de inmigrantes en Portugal, $16,000, Argentina 21,000, aunque esta cifra ha bajado bastante por todo lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos años, Chile 24,000. Esto nos da más o menos un promedio de Latinoamérica de 15 a $16,000. O sea, el promedio de la región está en unos 15 a $16,000. Entonces, si nos vamos al cuadro aquí del mapa de Europa, Portugal está casi en 30,000. Significa que duplica el ingreso per cápita promedio de los países latinoamericanos. Entonces, si vemos esa parte, la parte económica como tal, ya es un salto de calidad para el que viene de Latinoamérica. Pero ojo, si tú eres una persona que tiene posibilidades de no llegar aquí, sino que seguir derecho y pasar a España, pasar a Francia, Alemania o cualquiera de estos países, obviamente es una mejor opción en el rubro económico. Si tienes documento, pasaporte europeo, si tienes una profesión calificada que te permita conseguir una visa para estos países, si tienes algún familiar que quizás por esa razón puedas emigrar a esos países, obviamente esa es la mejor opción y no debes ver Portugal, debes ver esos países. También recuerda, si te prela más, la parte económica. Ya vamos a ver otros rubros u otros aspectos en los cuales la migración hay que considerarla. Los países latinoamericanos tienen dos principales razones para emigrar: la económica y la de inseguridad.
cosa que en Europa no es tanto. O sea, dentro de Europa no se migra tanto por la parte de la inseguridad, sino que, como vemos en el caso de Portugal, por la parte económica. Entonces, ya teniendo clara esta parte económica, vamos a irnos a otro cuadro y vamos a ver aquí en la inseguridad. ¿Dónde está posicionada y cómo está posicionado Portugal y los países de Latinoamérica en este rubro que es tan importante? Porque hay muchas personas que en su país de origen, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, quizás tienen su condición económica estable. Pueden permanecer en el país, quizás no con muchos lujos, algunos sí, pero pueden permanecer. Pero la parte de la inseguridad los agobia y no pueden permitirse seguir en sus países con ese nivel de inseguridad. Fíjense que la mayoría de los países que están en los primeros lugares son de Europa y Portugal aquí aparece en el puesto número 7. Para que consigamos el primer país de Latinoamérica, tenemos que bajar hasta aquí, hasta el final de la primera columna y conseguimos Costa Rica, que no es un país de muchos emigrantes como tal. Si nos vamos un poco más aquí vemos Uruguay, que tampoco es un país de muchos emigrantes. Ya aquí conseguimos Argentina, que es un núcleo enorme, grande, que está llegando aquí a Portugal. Y varios argentinos me comentan y dicen que esta cifra debería ser más abajo todavía por lo que ha pasado en los últimos años. Ni te cuento entonces de Ecuador, que está por aquí en el lugar 97, lo vi por aquí Ecuador. Y Venezuela y Colombia en el lugar número 140. Entonces, los portugueses como tal salen por cuestiones económicas, pero nosotros los latinos tenemos dos razones principales, económicas y de inseguridad. Y en Portugal conseguimos cubrir parte de la económica, no totalmente, porque ya vimos que es mejor irse a otros países de Europa si lo podemos hacer según nuestras posibilidades de documentos o experiencia o estudios, y cubrimos también la parte de la seguridad, que es un salto cuántico de calidad, la seguridad aquí en Portugal versus nuestros países latinoamericanos. Ya vimos entonces la parte económica y la parte de inseguridad. Repito, los dos puntos principales por los cuales emigramos nosotros los latinoamericanos a cualquier lugar del mundo, no solo a Europa, no solo a Portugal, sino a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a muchos lugares del mundo. Pero también hay otros aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver una página que es Numbeo, en la cual aparece un compendio del índice de calidad de vida. Veamos cuál es. Este es entonces el índice de calidad de vida 2024. En el índice de calidad de vida se mide no solamente la parte económica, no solo la inseguridad, también se mide el clima, la contaminación, la cantidad de horas que pasas en tráfico, en un vehículo o transporte público, también el acceso a la salud, el acceso a la educación y el nivel de calidad de estos dos aspectos, lo que realmente puedes comprar con el dinero que recibes, porque una cosa es que recibas gran cantidad de dinero mensual, pero otro es lo que puedes comprar con él. Entonces esto es un compendio de todo eso y que te da un índice de calidad de vida. No vamos a profundizar mucho, pero vamos a ver lo suficiente para que observes que en muchos aspectos prela lo económico, prela lo de la inseguridad, pero también hay otros aspectos por tomar en cuenta. En nuestros países en Latinoamérica, fíjate que aquí están más o menos los promedios en 113, está en Brasil el promedio, el índice, en Colombia está en 106, en Ecuador está en 122, en Perú cae a 84, en Argentina está en 116, más o menos un promedio de 115, 108 podría ser allá en nuestros países latinoamericanos. Si nos vamos a Europa, vamos a agrandar un poco aquí a Europa, entonces podemos ver que Portugal ya tienes un salto a 167, o sea, de un promedio de 116, 115 pasas a 167. Mejora un poco ya aquí en España con 180.
Fíjate que Francia tiene 159, o sea, el índice de calidad de vida en Portugal es mejor que el de Francia si tomas otros aspectos, no solo el económico como tal. En Alemania 184, en Suiza más de 200, en Holanda también mayor a 200, en Inglaterra 170, pero fíjate que no es muy diferente al de Portugal, son solamente 3 dígitos. Obviamente en Inglaterra se gana muchísimo más dinero, pero hay otros puntos que se deben tomar en cuenta al momento de emigrar. Por solamente mostrarte uno, vamos a bajar aquí. Y obviamente fíjate que si nos vamos a ver al índice Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Suiza, están en los primeros lugares. Vamos a ver clima. Fíjate que si nos vamos al clima, Portugal está de primer lugar, porque obviamente Portugal tiene uno de los mejores climas de Europa, el mejor clima de Europa según aquí la tabla que acabamos de ver. Con esto, repito, no queremos vender que Portugal es lo mejor que puedes conseguir. Ya vemos que no es así. Lo que queremos es que veas un poco más allá de lo económico, un poco más allá de la parte de seguridad y ver que hay otros aspectos que tú mismo puedes entrar a esta página. Esta página se llama Numbeo y puedes investigar y ver rubro por rubro para que tomes tu propia decisión. Muy bien, con estas cifras, con esta información, entonces, como indicamos al inicio del video, vamos a hacer una conclusión. La conclusión es de que el portugués emigra por razones netamente económicas. Esa es la razón por la cual emigra el portugués. El portugués que está en el exterior, el estudio indica que en un 50% desea regresar a su país después de que logre una estabilidad económica y que logre poder regresar a Portugal ya con algo económico listo. El portugués está, por decirte un ejemplo, en un escalón 5 o 6 en el rubro económico. Y los países a los que migra están en el lugar 8, 9, 10, Alemania, Países Bajos, Suiza. Y el portugués quiere pasar de ese escalón 6 a ese escalón 8, 9. Nosotros en Latinoamérica estamos en un escalón 2, 3 en la parte económica y queremos subir de nivel económico. Si lo podemos hacer, saltemos y vayámonos al nivel 8, 9, 10, pero ya vimos que se necesita tener documentos, porque si no tendrías que ir como ilegal a esos países. Entonces, Portugal en el rubro económico tendrías una mejora económica no enorme, pero sí la tienes, acompañada de una mejora en la parte de seguridad y de otros rubros que quizás si los comparas con tu país de origen no sean lo mejor, pero si lo comparas con Europa son mejores. Portugal es mejor en esos aspectos que algunos países de Europa. Tienes que tener una visión completa de lo que realmente para ti es importante al emigrar. Si solo es la parte económica o es absolutamente importante la parte económica, busca la manera de ir a otro país, Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania. No veas Portugal como una opción porque tus expectativas van a ser muy altas en ese sentido y vas a conseguir quizás muchas limitantes y un posible retorno a tu país de origen, cosa que ha pasado con algunos casos aquí en Portugal. Pero si lo tuyo es económico, pero prela también igual o hasta más la parte de seguridad, la parte de la educación de tus hijos, vivir en un país en el cual te permita tener un compendio de calidad de vida mejor del que tienes en tu país de origen, sabiendo que en la parte económica quizás hasta tengas que bajar un poco de lo que realmente en tu país como estabas, porque hay mucho profesional que llega a Portugal, hay mucho médico, ingeniero, gente que tiene negocios en sus países de origen y llegan aquí y obviamente es difícil tener que trabajar en una fábrica, trabajar en un restaurante, trabajar en un call center, trabajar en un autolavado, en un automercado. Es complicado, es difícil, pero tus expectativas deben ser claras. Y lo que queremos entonces, y creo que ya lo estamos logrando con este video, es de que tú observes que la parte económica en Portugal no la vas a tener de manera inmediata resuelta. Portugal es un país que vas a necesitar muchos años para estabilizarte económicamente.
Hay problemas de arriendo enorme aquí para conseguir el arriendo y para conseguir precios asequibles. Aquí prácticamente gastas un sueldo mínimo en el arriendo si te mudas a una ciudad grande o intermedia. Ya vimos en otros videos que si te vas a una ciudad pequeña, una aldea, una vila, consigues arriendos de menos del 50 o 40% de esas ciudades grandes. Entonces debes utilizar la información para o no llegar a Portugal, repito, y lo vuelvo a indicar porque no queremos vender Portugal como el mejor destino, sino que es una oportunidad para los que desean ciertas cosas y de los que pueden, por su documentación, llegar a Portugal, porque ahora, sin la manifestación de interés, que ya no existe y era la manera más sencilla de legalizarse, queda todavía la visa de búsqueda de trabajo, cosa que otros países en Europa no tienen o no la tienen de manera tan sencilla como la tiene Portugal. Recuerda que en nuestro canal de Instagram tienes toda esta información y muchísimo más, mucho más ampliada. Información de mucho provecho para los que quieran venir a Portugal o las que ya estén aquí en Portugal y quieran mejorar, crecer, tener éxito y desarrollarse. No dejen de suscribirse y de ver toda la información en nuestro canal de Instagram. Compartan ese canal también para que muchas personas se puedan nutrir de ella. Llegamos entonces al final de este video. Esperamos que haya sido, repetimos como siempre, de tu agrado, de tu interés, que sea de provecho, y si es así, compártelo con todos, con amigos, con familiares, con conocidos, cualquier persona que necesite este tipo de información. Suscríbete al canal, regálanos un like y te esperamos en el próximo video de Latino Europeos. Éxitos.